Hola a todos, ¿qué tal? Soy Sergio, entrenador del Club Atletismo Seseña, y hoy en Manual de Entrenamiento vamos a hablar de la periostititis tibial, una lesión que todos los que corremos o practicamos algún deporte donde está la carrera involucrada, pues es una lesión bastante común, así que como siempre vamos a ir viendo cuáles son las causas, los síntomas y más que el tratamiento, algunos ejercicios que nos pueden ayudar a prevenir esta lesión. Como siempre vamos a ir viendo al principio un poco de anatomía, vamos a conocer un poco qué es esto de la periostitis, qué es el periostio concretamente, y así podemos entender un poco mejor por qué podemos sufrir esta molesta lesión. Así que vamos a ir empezando. Como siempre os digo, vamos a empezar con un poco de anatomía. Antes de saber qué es la periostitis, tenemos que conocer qué es el periostio. Pues el periostio es una capa externa fibrosa que cubre el hueso, contiene vasos sanguíneos, células que ayudan a reparar y a crecer el hueso. Por tanto, este tejido, que como digo es una capa externa, es muy importante para que el poder proteger y reparar el hueso de los impactos que puede sufrir con la carrera. Cada vez que apoyamos, pues el hueso sufre un daño y que hay que reparar. Tenéis que entender que el periostio es una capa externa, como os digo, y que no tiene por qué ser el periostio, la periostitis única y exclusivamente tibial. La periostitis puede ser de cualquier parte, de cualquier hueso que tenemos. Como os digo, la periostitis tibial es una capa externa, en este caso la que recubre a la tibia, pero que perfectamente pues puede ser cualquier capa externa que recubre a cualquier hueso. Lo único que la periostitis tibial pues es más común porque como digo, los que practicamos deporte donde está la carrera involucrada, pues puede sufrir una inflamación, que ahora vamos a ver las causas de esta inflamación y es lo que puede llevar al dolor. La periostitis tibial, itis significa inflamación, por lo tanto periostitis tibial es una inflamación del periostio de la tibia. Esta lesión es molesta y dolorosa. Suele ser bastante común en corredores por distintas causas, como os digo, en corredores o en cualquier deporte donde esté la carrera involucrada. Ahora, a continuación, vamos a ir viendo las posibles causas. Como digo, pues son multitud de las causas, son muchas. Las más comunes pues puede ser un aumento de la carga de entrenamiento de manera rápida. Esto es una de las causas más comunes, que aumentemos la carga de manera brusca y pues el tejido no está adaptado a ese aumento de volumen de carga y pues puede aparecer esta lesión. Una mala mecánica de carrera, que nuestro apoyo sea malo en carrera, nuestro pie no funcione correctamente, no absorba el impacto y eso puede hacer que esa tensión se acumule en la tibia y por tanto aparezca este dolor. Debilidad muscular y pronación excesiva, como os digo, esta debilidad muscular o por ejemplo una pronación excesiva, tenéis que saber que la pronación, como ya os he comentado en algún vídeo, la pronación es necesaria, pero cuando no hay un control sobre esta pronación, pues puede llegar a producir distintas lesiones. Entre ellas, una de ellas puede ser la periostitis, ¿vale? Y utilizar un calzado inapropiado para la práctica deportiva, pues también es una causa muy común para padecer esta molesta lesión. Como os digo, el calzado, sobre todo para la práctica deportiva, tiene que ser un calzado específico para practicar el deporte que estemos practicando. Hoy día tenemos la suerte de tener un calzado, unas zapatillas, sobre todo los que somos corredores, que son espectaculares para correr, nos ayudan a mejorar nuestro rendimiento, a lesionarnos menos, pero también es cierto que tenemos que utilizar la zapatilla adecuada. Por tanto, siempre es bueno que cuando vayamos a comprar una zapatilla, pues vayamos al sitio adecuado y que un profesional nos pueda ayudar y asesorar sobre la zapatilla que necesitamos. Síntomas de la periostitis tibial. Es un dolor en la parte interna de la tibia, lo que conocemos como espinilla. Este dolor suele producirse al correr, al andar rápido, incluso al día siguiente. Es un dolor punzante, incluso se presenta como cierto quemazón. Es una molestia que impide el desarrollo de la práctica deportiva con normalidad. No suele ser una lesión importante, sí muy molesta, no hay una fractura,
pero ojo, porque no prestar atención a las molestias sí que puede causar una fractura por estrés de la tibia, que eso ya sí que sería una lesión ya más grave. Por tanto, si padecemos de esta lesión de periostitis tibial, hay que intentar tratarla, ver por qué se produce y sobre todo bajar el volumen, mirar si puede ser un tema de calzado o un tema de debilidad muscular, cualquier cosa, pero hay que tratarlo porque, como digo, entrenar sin hacer caso a esta molesta lesión o a estas molestias, digamos, que causa la espinilla, que al final es una lesión que nos deja, digamos, continuar con la práctica deportiva, aunque nos molesta, pues muchas veces el hacer el bestia y no hacer caso a esta lesión, pues puede llevar a una lesión más grave, como puede ser una fractura de estrés. Punto de dolor, bueno, se identifica, como os he comentado, en la parte interna de la tibia, en la zona media. No suele doler al inicio de la práctica deportiva, pero según va avanzando el tiempo de la práctica deportiva empieza el dolor punzante, algo difuso. Bueno, no es en un punto concreto, se relaciona con una sensación de quemazón en la zona. Es un dolor tan intenso que obliga al final a parar la práctica deportiva, y cuando el dolor está muy agudizado, incluso cualquier roce de la ropa pues puede hacer que nos moleste. Tratamiento para la periostitis tibial. Bueno, como siempre, al final, tratar una lesión, pues lo principal que hay que hacer es tratar por un profesional de la salud, un fisio, un traumatólogo, etcétera. Lo que podemos hacer nosotros es, bueno, pues en función de cómo sea la intensidad del dolor, debemos de bajar el volumen de entrenamiento o incluso dejar de practicar cualquier deporte que esté la carrera involucrada, pero sí que es necesario que sigamos entrenando, aunque, como digo, tengamos que dejar de correr, podemos hacer cualquier otra actividad. Las posibles causas, bueno, como os he dicho, puede ser un exceso de volumen de entrenamiento o el calzado. Esto puede hacer que esta lesión, una vez no la hayamos tratado, pues vuelva a producirse, pues por eso, por no digamos, el profesional de la salud nos va a tratar, nos va a recuperar, pero luego nosotros pues tenemos que ver por qué se nos produce esa lesión, si es por un exceso de volumen que no hemos medido, hemos cambiado de calzado o es un calzado inadecuado o es una musculatura que no protege contra el impacto de la carrera. Y fortalecer la musculatura específica es los pasos que hay que seguir para, como digo, intentar que una vez suframos esta lesión o nos hayamos recuperado de esta lesión, no volver a padecer esta lesión y, como digo, ajustar el volumen. Si tenemos un mal apoyo, un calzado que no nos viene bien, revisarlo, pero luego sobre todo tenemos que ser, como siempre digo, unos deportistas o pacientes activos, donde tenemos que intentar, en la medida de lo posible, que nuestra estructura ósea y articular pues no sufra, y para eso el entrenamiento específico de esa musculatura que proteja contra el impacto pues es fundamental. Causas de sufrir la periostitis, pues bueno, aquí os lo digo un poco resumido: un calzado inadecuado, debilidad muscular y aumento brusco del entrenamiento, pues es lo que nos provoca esta periostitis tibial. Una vez hemos cambiado el calzado y hemos bajado el volumen de entrenamiento, pues tenemos que intentar que esa musculatura nos proteja mejor del impacto, y como vais a ver a continuación, la lesión llega cuando superamos la tolerancia que el tejido puede soportar. Entonces, si ya hemos descartado que la lesión puede venir por un calzado y puede ser que sea por el volumen, pues lo que tenemos que hacer es intentar que esa tolerancia al entrenamiento pues sea mayor para poder soportar mejor el volumen de entrenamiento, las cargas de entrenamiento. Bueno, como digo, cuando se supera la tolerancia que el tejido puede soportar, pues aparece la lesión. Pues la periostitis es igual. Para intentar
como digo, proteger esta musculatura e intentar aumentar la tolerancia que el tejido puede soportar, pues no hay otra manera de hacerlo que es con el entrenamiento de fuerza. Además, a medida que vamos cumpliendo años, esta tolerancia al tejido pues es cada vez menor, nos lesionamos más, por tanto es cada vez más importante ajustar el volumen de entrenamiento, pero sobre todo intentar que esa tolerancia al entrenamiento pues la podamos aumentar o por lo menos que no disminuya, y eso no hay otra manera que con el entrenamiento de fuerza. Bueno, aquí os comento, muchas veces ya tengo un vídeo hablando del pie, de la pronación, y bueno, pues la pronación excesiva, que como siempre os digo, la pronación es necesaria para el correcto funcionamiento del pie, del apoyo, pero cuando esta pronación es excesiva y no hay un control sobre ella, pues produce la lesión. Por la periostitis tibial, pues se ha visto que una pronación excesiva y sin control pues se relaciona con que esta pronación puede ser una causa de la lesión de la periostitis tibial. Esta debilidad, pues bueno, puede ser una debilidad del tibial anterior, posterior y musculatura supinadora que no corrige el exceso de pronación. Y bueno, como digo, tibial anterior, tibial posterior, pues es una musculatura fundamental para que el control de la pronación pues sea mejor. Falta de control de pronación y debilidad del pie o de la cadera. Pues bueno, como hemos visto, muchas veces esta pronación hay que ver si esta pronación sin control viene porque la musculatura del pie, tobillo, es débil, o porque esta debilidad o esta pronación excesiva viene de una cadera que cae, una cadera que es débil, lo que provoca también un valgo de rodilla, que como os he comentado también es un factor de riesgo de lesiones de rodilla, este valgo, y que nos lleva a esta pronación que lo que hace es que, digamos, aumente la tensión sobre la tibia, sobre la musculatura tibial y pueda favorecer esta lesión de periostitis tibial. Como vemos aquí, cuando la cadera es débil, pues la cadera cae y esto, como veis, pues obliga. Hay una pronación del pie, aquí se ve muy claro, hay ese valgo de rodilla. Esto en mujeres es aún debido a la anchura de las caderas, pues se produce con mayor frecuencia, y tenéis que entender que tanto la musculatura del pie, que al pie al final es la única parte del cuerpo que tenemos en contacto con el suelo para aplicar fuerza, es fundamental trabajar el pie y la musculatura del pie, tobillo, para intentar que nuestro pie, tanto la pronación como la supinación, haya un control. Y luego la cadera al final es súper importante, es la parte, digamos, que separa el miembro superior del miembro inferior. Cada apoyo hace que la cadera sufra mucha tensión, y tener trabajar la musculatura de la cadera y tener una cadera fuerte, pues nos va a ayudar a que esta cadera sea estable y sobre todo a evitar este valgo de rodilla y pronación que al final puede causar también, como digo, esta tensión en la tibia y producir esta periostitis tibial. ¿Qué musculatura debo entrenar para prevenir periostitis tibial? Pues aquí, bueno, lo he dividido en dos partes: los músculos que absorben el impacto y los músculos que controlan el apoyo. Los músculos que absorben el impacto, pues toda la musculatura de gemelos, sóleos, tibial anterior. Luego músculos que controlan el apoyo: tibial anterior, tibial posterior, musculatura intrínseca de los pies, sobre todo los flexores de los dedos, los aductores del primer y el quinto dedo. Luego en la cadera, bueno, pues la cadera, músculos de cadera que reducen el impacto en el tibial, pues sobre todo el glúteo medio, que es lo que va a hacer que la cadera sea más estable, y el tensor de la fascia lata. Músculos que dan estabilidad, pues la musculatura del core, pues todo el mundo sabemos la importancia del core para ser estables, el resto del abdomen, oblicuos, bueno, lo que es el core. A continuación vamos a ir viendo algunos ejercicios donde, bueno, pues podéis hacer alguna idea. Estos ejercicios son simplemente algunos de los muchos que podéis encontrar.
Y bueno, como digo, hay muchísimos ejercicios, yo aquí os he puesto algunos de ellos, he intentado que sean ejercicios con poco material que podáis hacer en casa y que no suponga o que no tengáis que disponer de un material excesivo para poder trabajar, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí vemos el tibial anterior, como bueno, pues el tibial anterior, como digo, hay que intentar llevar las puntas de los pies hacia la tibia, esta dorsiflexión del tobillo. Aquí lo podemos hacer con una banda elástica y luego también el tibial anterior es inversor y supinador del pie, por tanto con una banda elástica y llevando el pie hacia adentro, haciendo que este pie pues supine o vaya a inversión, pues nos va a ayudar a trabajar este tibial anterior. La musculatura del pie, bueno, pues simplemente con una toalla, intentar agarrar esa toalla con los dedos, bueno, a pata coja, intentar movilizar los dedos del pie. Ya una vez que tenemos más o menos fuerte el pie, pues intentar hacer ejercicios unipodales, ya como este peso muerto a una pierna, bien, apoyando única y exclusivamente el pie, donde aquí el pie va a trabajar mucho para mantener el equilibrio. Bueno, pues son ejercicios donde vamos a potenciar toda la musculatura del pie. Gemelo sóleo tibial posterior, bueno, pues aquí os pongo algunos de los ejercicios de gemelo sóleo y tibial posterior, que como digo y como veis no hace falta de mucho material. Aquí os he puesto una pesa, pero perfectamente podéis colgar una mochila o una botella de agua en este primer ejercicio. Aquí como veis no necesitáis mucho más que un sitio donde agarraros para poder hacer este ejercicio, levantar los talones. Bueno, aquí como digo llevar el pie hacia pronación, digamos, hacia poner algo donde tengamos o nos ayude a trabajar toda la parte del tibial posterior, bueno, pues haciendo caer el pie. Y bueno, y aquí pues levantando los talones con una pelota en medio donde la tengamos que sujetar, nos va a ayudar a trabajar toda la zona posterior de la pantorrilla, lo que es el tibial posterior, gemelos, sóleos. Bueno, aquí tenéis algunos ejemplos, como digo. Entrenamiento de cadera, bueno, pues como os digo, la cadera es fundamental, el glúteo, la musculatura glútea, glúteo medio, glúteo mayor y glúteo menor son encargados de dar una estabilidad fundamental a la cadera y a la rodilla, y bueno, pues también ayuda a que no haya una pronación excesiva y por tanto una lesión como la periostititis tibial pues ayude un poco a proteger esa pronación excesiva que puede hacer que haya tensión excesiva a la tibia y producir esta lesión de periostititis tibial. Aquí os pongo algunos ejercicios para trabajar el glúteo medio. Bueno, ahí si miráis en internet o buscáis glúteo medio, glúteo menor, glúteo, vais a encontrar muchísimos ejercicios. Yo aquí os pongo algunos básicos, pero vamos, que como digo podéis encontrar muchos en internet. Y la musculatura del core, pues lo mismo, solamente tenéis que buscar musculatura del core y vais a encontrar multitud de ejercicios que os van a ayudar a dar estabilidad a la carrera y por tanto que haya menos tensión en la tibia. Bien, bueno, pues un poco las conclusiones. La periostititis tibial es una lesión común donde la carrera está involucrada. Son varias las causas, pero un aumento del volumen, calzado inadecuado y debilidad muscular son las más comunes. Una vez descartado el calzado, es necesario ajustar las cargas de trabajo y aumentar la tolerancia de trabajo en el entrenamiento de fuerza. Musculatura del pie, tobillo, cadera, core son fundamentales para que el tejido aumente su tolerancia y poder aumentar el volumen de trabajo de entrenamiento. Bueno, pues esto es todo, espero que os haya gustado. Bueno, una lesión muy común en corredores o donde esté la carrera involucrada. Y espero que os haya gustado, iré haciendo algún vídeo más y bueno, esto es todo. Muchas gracias.